Capítulo 4. Los manejos de Durazo. Para tener control absoluto del presupuesto que ya el negro Durazo manejaba íntegramente, pues el profesor Hank González se lo había entregado por órdenes de López Portillo. El profesor Molina, su secretario particular, hombre muy audaz, le sugirió: Señor, para que usted pueda manejar el presupuesto a su antojo, necesitamos legalmente el aval de la Contraloría General del Distrito Federal. Y lo primero que debe usted hacer es remover al actual Contralor General, Salvador Mondragón Rodríguez, porque esto no se va a ajustar a nuestras situaciones, y tratar de que en su lugar quede el subcontralor Jaime Porter Zamanillo. Creo que si usted le avienta a Porter un disparo de 4 o 5 millones de pesos para empezar, va a agarrar la pichada y se va a prestar para lo que usted mande. Primero voy a calar a Porter Zamanillo, dijo Durazo, y lo citó discretamente para desayunar en la DGPT. Le pidió que le diera de baja cosas que no se habían comprado, pero que se habían pagado, según facturas, y efectivamente le dio un disparo de adelanto en mi presencia, diciéndole: Toma, autorízame este otro, porque me callen los huevos que gente como tú, tan serviciales, anden tan jodidas. Por lo pronto, voy pagándote este favor, toma estos centavos. Y le dio en dólares el equivalente a 5 millones de pesos, ya que, como aclaré, no le gustaba manejar moneda nacional. Porque además, agregó: para mostrarte mi estimación, quiero que, usando tu puesto, me consigas documentación en la que esté involucrado tu jefe, Salvador Mondragón Rodríguez, y el profesor Hank González. Y el día que la tengas, sin importarte la hora, me lo comunicas para que de inmediato te lleve yo con el señor presidente. Y si tú cumples lo que te estoy pidiendo, te puedo asegurar que en ese preciso momento vas a ser el Contralor General del Distrito Federal. ¿Cumpliría el negro con la promesa? La tarde del día siguiente, mientras Durazo descansaba en su privado, recibí una llamada. Era Porter Zamanillo. Despiértelo, güero, porque esto es muy urgente. Discúlpeme, señor Porter, pero ya sabe usted que cuando el jefe se acuesta solo se le molesta si lo llama el señor presidente de la República. Alabo su apego a las órdenes del jefe, pero le garantizo que hasta lo va a felicitar si usted lo despierta ahorita, porque yo tengo órdenes de él muy especiales al respecto. En vista de lo anterior, entré al privado de Durazo y lo desperté. Disculpe, señor, pero el señor Porter insiste en hablar con usted para una cosa muy urgente. Pásame la llamada, dijo el negro. Y esto fue lo que alcancé a escuchar. Muy bien, Jaime, te felicito. Mañana te espero en mi casa del 23.5 a las 7. Espera, si te está gustando mi contenido, puedes apoyarlo comprando cafecito veracruzano aquí de Coatepec, Veracruz. Mensaje en privado o a mi WhatsApp. 7 de la mañana. Vas a conocer al señor presidente de la República y te garantizo además de que Los Pinos sales nombrado Contralor General del departamento. Tal como el negro se lo prometió, Porter estuvo en dicho puesto los últimos 4 años del sexenio. Cuando Porter tomó posesión, le asignó a la DGPT 2 valiosos elementos: Abraham González Castañeda y Francisco Cuevas Díaz, ambos contadores. El primero estaba ahí para avalar los desmedidos gastos del negro y el segundo para dar de baja lo que a su juicio ya no funcionará en la DGPT. Con esto el señor director Durazo lograba, por ejemplo, lo siguiente. Factura: 8 millones de pesos. Concepto: platos y cubiertos para el servicio de alimentación de la DGPT. Avala el gasto Abraham González Castañeda. A los 5 días los trastos se daban de baja por inservibles. Avalaba la baja Francisco Cuevas Díaz, por supuesto. Lo comprado físicamente nunca existía. O sea que solo se manejaba el papeleo y los policías seguían comiendo sin platos ni cubiertos. Igualmente, se negociaba con peroles, estufas y otros utensilios, y lo mismo pasaba con las llantas de las patrullas. Aceites, aditivos, acumuladores, uniformes, zapatos, gorras, camisas, corbatas, insignias, etc. Por eso el negro
se daba el lujo de alardear, recuérdese aquel mencionado reportaje de la revista Proceso, donde llegó a decir con cinismo: que me hagan las auditorías que quieran. Sabía a la que se atenía, pues estaba seguro que con ese procedimiento tendrían que salir bien librado. Ladrón que roba a ladrón. Para controlar las entradas ilícitas del dinero proveniente del presupuesto, Durazo lógicamente debía tener gente de confianza. Así que al primer director administrativo que designó para organizar sus maniobras ilícitas fue a su cuñado, Federico Garza Sáenz. Durazo lo colocó respondiendo a las sugerencias de su esposa, pues ella quería estar siempre enterada de las entradas ilícitas de dinero. En principio, Garza Sáenz le funcionó al negro, pero al enterarse el cuñadito de las cantidades exorbitantes que se manejaban, inició por su cuenta robos contra el patrimonio de Durazo. Así puede comprarse una isla de Zihuatanejo, Guerrero, y se convirtió en vecino del general Durazo, por aquello del Partenón, en el centro de la isla, que tuvo un costo superior a los 500 millones de pesos, construyó un restaurante a todo lujo. Sin embargo, el restaurante nunca entró en funciones, porque el negro se dio cuenta de que le estaban dando machetazo a caballo de espadas, y de inmediato suspendió a su cuñado, con el consiguiente escándalo familiar. Durazo lo sustituyó con su íntimo amigo Carlos Castañeda Mayoral, sedicente licenciado, quien durante muchos años fungió en la Procuraduría General de la República como jefe de personal y con quien lo ligaban nexos ilícitos, incluso a nivel de mafia, drogas, trata de blancas, contrabando, etc. Con este individuo aumentaron las entradas de dinero porque era capaz para su negocio y sabía manejar muchos recursos ilícitos disfrazándolos de legales. Pero además sabía lo que al negro le gustaba. Lo halagaba a tal grado que caía en las situaciones más absurdas y grotescas. Por ejemplo, le pagaba a un tal teniente Nieto para que fuera a Estados Unidos a traerle al negro cigarrillos de marcas extrañas o clamatos, jugo de tomate con concentrado de ostión y almeja, para Bloody Marys que yo irremediablemente tenía que prepararle. A propósito de este detalle, yo quedé muy bien con José Ramón López Portillo al prepararle sus tragos, solo que éste se los tomaba sin vodka. Por cierto, que para no molestar al negro, Castañeda Mayoral le llenaba todos los sillones de su despacho con altas de elementos que ingresaban constantemente a la policía para que las firmara. Eran auténticos regalos que en un momento dado podían sumar hasta 1000 policías en funciones, quienes en tanto no tuvieran firmado sus papeles no podían cobrar su sueldo. Y como a veces la firma se tardaba hasta 3 o 4 meses, no había forma de que pudieran cobrar sus salarios. Castañeda solo se concentraba a preguntarle: «Patroncito, ¿no me firma?». El negro invariablemente le contestaba: «No estés chingando, hijo de tu chingada madre». Durazo no acostumbraba a delegar la firma, 8 por cada expediente, porque pensaba que si les dejaba a otros el trámite no le iban a dar participación de la tranza de dichas altas, pues partía de la base de que todo ahí tenía un precio. Para halagar a Durazo, cuando supo Castañeda Mayoral que una señora llamada Lidia Murrieta Encinos se le había metido bien al negro, aprovechó que éste tenía grandes dificultades con su esposa Silvia. Duraron separados como año y medio y le propuso: «Vamos a hacerle una casa a la muchacha para que llegue usted a gusto». El negro accedió y compró inmediatamente y al contado 300 millones de pesos la casa, que está enclavada en la calle de Fuentebella número 54 en la colonia Fuentes del Pedregal, frente al Pedregal de San Ángel. Al principio la señora Murrieta era una persona dócil que por todos los medios trataba de congraciarse con el negro, pero al sentir que ella podría ser la número 1, perdió la proporción de las cosas y como sabía que existía la orden de que se le atendiera en todo lo que quisiera, usó una clave para hacer todas las peticiones de sus gastos a la DGPT,
Así que llamaba por teléfono y decía: habla el ingeniero Murriet. Castañeda Mayoral le había asignado 2 arquitectos para verificar la remodelación de su casa. Se trataba de Juan José Díaz Infante y Alfredo Hernández, quienes hicieron gastos por 28 millones de pesos solo en adaptaciones. Y todos los muebles, a petición de la Murrieta, fueron adquiridos en Francia e introducidos a México por vía marítima y a través del puerto de Coatzacoalcos, donde era administrador aduanal Sigfredo Durazo Moreno, hermano mayor del negro. Distrayendo a su jefe con este pasatiempo, Castañeda Mayoral también se fue sobre los bienes y en tan solo 8 meses se construyó 2 casas con valor muy superior a los 40 millones de pesos, sin contar los muebles. En esas casas albergaba a sus 2 frentes. Una de ellas estaba en Tecamachalco y la otra en Fuente Luna, de la misma colonia Fuentes del Pedregal. Fue entonces cuando el negro se percató de que este sujeto lo estaba traicionando, por lo que le ordenó hacer la investigación correspondiente y pudo comprobar también otros hechos. Efectivamente, las 2 casas tenían el costo que mencioné, pero ya amuebladas superaban los 50 millones de pesos cada una. Además, logré comprobar que independientemente de sus casas 1 y 2, Castañeda Mayoral tenía la 3, pues había adoptado a la artista brasileña Gina Montes, a quien le puso inmediatamente un departamento con renta mensual de 50,000 pesos en las calles de Eugenia 701, Interior 502, de la Colonia del Valle. Aparte, se le pagaban otros 50,000 pesos por el uso del teléfono, ya que ella acostumbraba a hablar a Brasil a su mamita para saludarla. También le compraba un fastuoso vestuario para sus actuaciones. Cada vestido sobrepasaba los 100,000 pesos y le firmaba sus cuentas en el centro nocturno donde trabajaba, el Marrakech, para que ella quedara bien con los periodistas de La Fuente o con sus amistades. Todas las noches, invariablemente, Castañeda Mayoral iba por ella, llevando a 2 o 3 invitados y con todos ellos se gastaba diariamente un promedio de 100,000 pesos, según las notas. Este dinero lo robaba directamente de las entradas de Durazo, por lo cual, una vez verificado todo lo anterior, fue cesado. También se le comprobó a Castañeda Mayoral que en la nómina de honorarios con sueldos mínimos de 40,000 a 50,000 pesos mensuales había incluido a sus 2 esposas y a sus hijos. 3 y 1, 4 por todos. Permitiendo también que su segundo de a bordo, José Luis Echeverría, agregara en la misma nómina a su esposa, hermano, papá y tío. Además, con lo que le tocaba de las tranzas, en 5 meses ya se había edificado una casa de 3 niveles en el kilómetro 23 de la carretera México-Cuernavaca, a medio kilómetro de la que tenía el negro, cuyo costo en un cálculo conservador era de 15 millones de pesos, sin contar el mobiliario. Asimismo, Castañeda Mayoral había permitido al teniente coronel Alberto Paz Martínez, jefe de la Oficina de Vehículos Oficiales, cometer irregularidades con la gasolina. Hacía efectivos los vales de vehículos pendientes de baja, lo cual representaba más de 300 millones de pesos anuales. También le permitía a Echeverría y Paz atrasar hasta un mes los pagos a las gasolineras, permitiéndoles jinetear cantidades fabulosas que depositaban en el banco a plazo fijo. Para saber a cuánto ascendían hay que multiplicar 60 litros diarios por aproximadamente 3.800 unidades, lo que dará un total cercano a los 82 millones de pesos mensuales, tomando en cuenta que la gasolina en ese tiempo costaba 12 pesos por litro. ¿Qué cantidades tan estratosféricas robaría Durazo, que todas esas fugas las detectó hasta después de un año, cuando hice la investigación? En cuanto quedaron debidamente comprobados estos hechos, lo único que ordenó Durazo fue la baja inmediata de Carlos Castañeda Mayoral, José Luis Echeverría, Alberto Paz Martínez y el personal menor allegado a los 3. El asunto había trascendido a los alias esferas políticas y concretamente a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Sin embargo, el negro delegó el ofrecimiento del nefasto Pancho Sagún Vaca, quien de inmediato le había propuesto servilmente: patrón,
Usted nomás me ordena y mañana los quiebro. Durazo tuvo que recurrir nuevamente a la gente que ya estaba identificada con el sistema que él usaba para robarse el presupuesto. Y, a instancias de la señora Garza de Durazo, hizo reaparecer a su cuñado, al que ya había corrido por rata. Así fue como Federico Garza Sáenz volvió a ser de las suyas en los pocos meses que faltaban para entregar la administración de los nuevos sexenios. Concretamente, vendió las últimas plazas de jefes, cuyos costos eran de capitán a mayor de 500,000 pesos, de mayor a teniente coronel de 100,000 pesos y de teniente coronel a coronel de 1,500 pesos. Cabe señalar que Castañeda Mayoral participó en un estudio que hizo Durazo con el fin de que le aprobaran 600 millones de pesos para la reconstrucción del edificio de la DGPT. Pero dicha cantidad únicamente se usó para construir unas barracas junto al primer templo que edificaron los españoles en México, la iglesia de Tlaxcuaque. Y con el remanente, Durazo construyó a su nombre un edificio en Insurgente Sur esquina con la avenida Río San Ángel que pretendió alquilar al DDF para que fuera ocupado por la DSPT, a cambio de una renta mensual de 10 millones de pesos y un contrato mínimo de 10 años. Sin embargo, Hank González no aceptó el trato, pues ese negocio era tan oscuro como el propio Durazo. El negro y los joyeros. En su desmedida ambición, el negro trataba constantemente de adquirir joyas, a cuenta de exorbitantes erogaciones, para regalárselas a su esposa, a la mencionada Murrieta y a todas las señoras de mala nota que llegaban a convivir con él. Para tal efecto, Carlos Castañeda Mayoral, Federico Garza Sáenz y Pancho Sagún Vaca ya tenían ubicados a los joyeros Federico G. Astorga, en Motolinía 25-302 y Miguel Vargas B. en Hamburgo 98-F. Pero los principales surtidores eran los Casap, Alfonso y su padre, quienes cuentan con 2 joyerías, una en Polanco y otra en Isabel la Católica, ambas llamadas El Aderezo. Todos ellos se prestaban para diseñar alhajas, cada una con valor superior al 1,5 millones de pesos. Pero como casi siempre se trataba de joyas sugeridas por el pésimo gusto de Pancho Sagún Vaca, quien buscaba quedar bien con su patrón, los trabajos perdían validez por ridículos, excéntricos y ostentosos. Concretamente, recuerdo un collar de perlas naturales que estaba engarzado en oro de 24 quilates y que le regaló a la escritora Margarita López Portillo, pero cuyo broche de platino era realmente estrafalario y de mal gusto. Tenía las siglas MLP en brillantes, pero bastante desproporcionadas en relación al resto del trabajo. Sagún Vaca se defendió diciéndole a Durazo: «Patrón, para que vean que aquí hay mucha lana». Posiblemente la escritora aprovechó los materiales, pero cambió el diseño por otro menos ranchero. Todos estos trabajos eran cobrados por los mencionados joyeros en la dirección administrativa de la DGPT, con facturas que amparaban compras de tela para uniformes, gorras, zapatos, etc., para el uso de la policía. Por eso cabe aclarar que durante todo el sexenio de la Gendarmería nunca se le dotó del equipo necesario para desempeñar sus funciones. Los regalos perdurables. El negro Durazo siempre quiso que sus obsequios o sus regalos perdurables, entre comillas, como él los llamaba, se recordaran toda la vida, y daba su gran debilidad por los centenarios, sugirió a los joyeros mencionados que borraran una de las caras de 2 centenarios y los unieran con una bisagra para poder escribir en las partes lisas del interior algo así como: «Para el licenciado X, con motivo de su cumpleaños». Y completaba el texto agregando: «De parte del general Arturo Durazo Moreno». Añadía fecha y lugar. Encabezaban la larga lista de beneficiados por dicho regalo: López Portillo, Jan González, el alcalde de Montreal, Canadá, el entonces presidente del PHI, Gustavo Carvajal Moreno, los jefes de la policía de Los Ángeles,
Houston, Nueva York, Montreal, París. La banda de música de la policía de Inglaterra, el jefe de la policía montada de Canadá, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Salvador Martínez Hojas, y muchísimas personas más. Desde luego, el costo de los centenarios debe añadirse el de la mano de obra, siempre tan cara, y el de los estuches, que debían estar acordes con la importancia del obsequio. Quizá por eso el negro siempre me comentaba: te juro, pinche Pepe, que no hay en el mundo quien tire centenarios acoplados. Se acordarán de mí mientras vivan y todavía se los dejarán de herencia a sus pinches nietos. Policías que nunca fueron policías. Para integrar su equipo, una auténtica banda de delincuentes, como los que voy a mencionar. Durazo dio nombramientos a gente que nunca estuvo ligada a la policía o que lo estuvo solo cuando cometía algún delito. Arturo Marván Cursin, a quien conocí en el año 67 o 68, cuando nos servía de mandadero al negro, otros amigos y a mí durante las parrandas que nos corríamos en cabarets como La Fuente, el Terraza Casino, Los Globos, La Concha y otros. Durazo nombró primero a Marván Cursin jefe de la Oficina de Antecedentes Penales, después jefe de la Oficina de Licencias para Manejar y, por último, director operativo de la DGPT. Todo esto lo logró porque en ese entonces ya se había casado con una hija del segundo frente del coronel Carlos I, Serrano Amada Candy. El coronel colocó en una envidiable situación económica a su yerno, entre otras cosas, porque tenía mucho peso político y mucho dinero. El coronel Serrano decía que él era coronel, pero hacía generales. Los candidatos a gobernadores iban a verlo para que los ayudara en sus campañas. Antonio Lucchini Mercano, lotero de coches usados, chuecos, o sea robados, chocolates, o sea ilegales, y demás, a quien Durazo designó jefe de la Oficina de Licencias y administrador de muchos de sus bienes. Emilio García Lobato, de quien solo recuerdo que era un auténtico vividor y explotador de mujeres, y a quien el negro nombró jefe de la Oficina de Seguridad Urbana. Isidro Valdés Norato, hotelero y Lenón en la frontera norte, a quien primero le dio plaza al de director de servicios al público y, posteriormente, cuando cayó de su gracia por haberle robado, jefe de inspección de vehículos, taxis, camiones de carga, etc. Este último cargo lo obtuvo gracias a la intervención de la señora Durazo, íntima amiga de él y de su mujer. Andrés Ramírez Maldonado, hotelero, lenón y traficante de drogas, al que, como hemos dicho, la mafia mató por una vendetta en San Antonio, Texas, fue inhumado por Durazo con todos los honores, como si hubiera muerto en actos de servicio. Carlos Humberto Toledo Moreno, nombrado director de servicios al público después de la muerte de Andrés Ramírez y quien además era sobrino del negro. Jesús María Lerma Durazo, esposa de su hermana mayor, Teresa, a quien designó jefe de corralones. Gerardo Durazo, también sobrino suyo, se convirtió en jefe de almacenes de la DGPT. Gustavo Ortiz de la Peña, al que hizo coronel y jefe del área Venustiano Carranza, donde está incluida la zona de la Merced, lo que le dejaba a Durazo 1 millón de pesos diarios. Tal ganancia la obtuvo durante toda su gestión. Respecto a la honestidad, entre comillas, del coronel, entre comillas, Ortiz de la Peña, pudo averiguar que era propietario de joyerías en Tepito y comprador de chueco. Además, para cerrar con broche de oro sus negocios, se autorrobó con el fin de hacer efectivos seguros por cantidades superiores, las que a él realmente había manifestado. Orlando Calderón Guerrero, a quien le dio una de las unidades policíacas de más dinero ilegal de Java, la unidad de grúas y minigrúas de tan nefastos antecedentes. Federico Garza Sáenz, su cuñado, a quien Durazo impuso contra viento y marea por sugerencia de su señora, Silvia Garza. El único mérito de su carrera en el gobierno consistió en haber desempeñado el cargo de inspector de pulques de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El negro, como ya dijimos, lo nombró director administrativo de la DGPT
para de esa manera poder mover el presupuesto a su antojo. Carlos Castañeda Mayoral, sustituto del anterior, quien fue tinterillo de la Oficina de Personal de la Procuraduría General de la República y con quien Durazo siguió controlando el presupuesto de la dirección. José Luis Echeverría Nota, segundo de Castañeda Mayoral en la dirección administrativa y de quien nunca encontré el menor antecedente de una trayectoria policíaca. Rubén Durazo, su primo, al que nombró jefe de vehículos oficiales, o sea, que era él quien controlaba la dotación de gasolina, llantas, refacciones y demás mantenimientos y servicios que necesitaban las unidades de la DGPT. Vicente Alarcón Heras, cuyo único mérito consistía en haber sido chofer de Durazo y que primero designó jefe de una oficina auxiliar de licencias y después ascendió al grado de coronel y jefe de área. A la fecha, y no obstante lo anterior, Alarcón Heras ha dado la espalda a Durazo agachándose ante las nuevas autoridades de policía y tránsito y comunicándoles los trafiques, enjuagues y demás delitos cometidos por el negro durante su pasada gestión administrativa. Antero Cabrera, quien fue su cachanchán en la Policía Judicial Federal y al cual premió inicialmente nombrándolo su secretario particular, pero como demostrará incapacidad para el cargo, lo designó después coronel y subdirector de Servicios al Público. A la fecha, al igual que Alarcón Heras, se mantiene en la DGPT, a cambio de proporcionar información sobre todo lo que hacía del negro Durazo. Armando López Santibáñez, a quien el negro conoció como el Ministerio Público Federal de la PGR, pero quien sacrificó ese nombramiento por uno de los puestos más productivos de la DGPT, el de director de autotransportes y estacionamientos, de un deplorable memoria, López Santibáñez controlaba todos los taxis tolerados, los colectivos, los camiones de carga, los autobuses escolares, etc. Y además era juez y parte, pues levantaba infracciones, calificaba y cobraba, incluso haciendo a un lado a la tesorería del Distrito Federal. Mario González, cuñado del mencionado José Luis Echeverría, a quien Durazo designó como jefe de la selección de personal para el Colegio de Policía, él establecía las tarifas de acuerdo a la petición del cliente, ya que los reclutas le aclaraban lo siguiente. Si quieres ser policía de crucero, te va a costar 5,000 pesos. Si quieres ser patrullero o grullero, 15,000. Si quieres ser motociclista, 25,000. Si quieres ser inspector de autotransportes o de estacionamientos, 40,000. Y si quieres ser agente de la DIPD, 50,000 pesos. El capitán Juan Germán Anaya, a quien el negro conoció como oficial del Estado Mayor Presidencial durante la campaña de López Portillo, Anaya supo ganarse a Durazo con actitudes serviles y logró que lo designara primeramente jefe de ayudantes, antes de mí. Pero el negro se dio cuenta de sus raterías y lo relegó a la segunda sección del Estado Mayor, de la misma DGPT. El capitán Anaya quiso traicionar los principios elementales de la milicia y convenció a Durazo, durante un proyecto escrito, de que se convertiría en un efectivo general de división, y al negro le resultó tan importante este estudio que se lo presentó al presidente López Portillo, para que éste, a su vez, lo turnara a las cámaras de diputados y senadores, buscando su aprobación. Sin embargo, con el tiempo, el presidente denegó el aberrante proyecto a pesar de la gran estimación que le tenía el negro. De cualquier manera, Durazo premió al capitán Anaya nombrándolo coronel de la policía y director del colegio de la misma, otorgándole todas las prerrogativas a efecto de que se robara el presupuesto. Obviamente Anaya debía guardarle al negro su parte respectiva. Por ejemplo, de 1.750.000 pesos destinado a gastos mensuales del plantel, Anaya solo recibía los 750.000, o sea, que a su jefe le correspondía para su uso y abuso el millón restante. Más adelante, el inefable capitán Anaya convenció a López Portillo de que lo recomendara con el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, para el puesto de director de Policía y Tránsito en la entidad. Hoy, inexplicablemente, todavía desempeña ese cargo.
El profesor Daniel Molina Miranda, a quien Durazo sacó del reclusorio, donde purgaba una pena por homicidio, antes de cometer este delito había sido secretario particular del profesor Enrique Olivares Santana, cuando éste era presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores. Además de sacarlo de la cárcel, Durazo nombró a Molina Miranda secretario auxiliar, pero dada su capacidad para interpretar los malos manejos de su jefe, fue ascendido a secretario particular. El negro incluso llegó a proponérselo al propio López Portillo para ocupar la gubernatura de su estado natal, Guerrero. El primer mandatario aceptó que Molina Miranda participara en los temas de finalistas para dicho cargo. Sin embargo, el dedazo fue para Cervantes Delgado. Este nefasto sujeto logró, a base de recursos maquiavélicos, ganarse la confianza del negro para alinear a todos los altos jefes de la DGPT. Llegó a ser tan temido que todos procuraban halagarlo con grandes sumas de dinero o regalos ostentosos. Se trataba de no caer de su gracia, pues eso significaba caer automáticamente de la gracia de Durazo. Y como Molina Miranda tenía una gran influencia sobre el negro, pudo amasar una inmensa fortuna. Aparte de eso, era un hombre ventajoso, de mirada torva y mentalidad homicida, según lo demuestra el hecho de que siempre ordenaba a sus ayudantes que nadie, absolutamente nadie, entrara armado a su oficina. Era de los que a la primera desvanecida con cualquiera de sus interlocutores sacaba la pistola y se las ponía en la cara. Sobre esto último, recuerdo a dos personas que sufrieron la agresividad de Molina, como Octavio Menduet Félix, jefe de eventos especiales, y mi entrañable amigo y gran periodista Víctor Payán, a quien por azares del destino le tocó ser jefe de prensa y relaciones públicas de la DGPT. Entre otras de sus grandes cualidades, entre comillas, Molina tenía una muy especial. Cualquier empleada de la dirección que le gustara se tenía que acostar con él. La que aceptaba se convertiría en su ahijada. Bajo ese título inmediatamente era transferida a oficinas donde hubiera entradas de dinero extraoficiales. Por el contrario, la que se negaba era relegada de inmediato a puestos ínfimos o acusada de faltas inexistentes, para luego causar baja. Y por desgracia estaba casada con alguno de los elementos de la corporación, hasta su marido llegaban las represalias. Manuel Cervantes Cisneros, dado de alta como mayor por órdenes de la señora Durazo, fue el verdugo de todo el personal que tuvo la desgracia de trabajar en las fastuosas obras del kilómetro 23.5, el Partenón de Zihuatanejo y la cabaña del Ajusco. Aparte de supervisar el avance de las obras, controló a cocineros, meseros, jardineros, electricistas, plomeros, mecánicos, perreros, caballerangos y demás, a los que por la mínima falta mandaba recluir a los separos de la nefasta DIPD, por términos que podían variar de 72 horas hasta 15 días. Asimismo, traicionando a sus antiguos patrones, sigue aferrando en conservar el puesto que inexplicablemente le han sostenido las actuales autoridades de la DGPT. ¿Hasta cuándo lo tendrán ahí, en la brigada de granaderos? Exacto, hasta que ya no les sea útil y empiece a quemar a sus actuales patrones. Coronel Joel Marín Lara, a quien por recomendaciones de Pancho Sahagún Vaca, el negro Durazo nombró jefe de inspección general. Su misión consistía en presionar al personal realizando sanciones, detenciones y hasta consignaciones de los policías que no le entraban en su cuerno. De esa manera, el negro se adornaba con la prensa diciendo lo siguiente: miren a cuántos malos elementos he consignado y arrestado. La vileza de las actuaciones de este sujeto puede comprobarse preguntando a cualquier policía que usted se encuentre en la calle. Alberto Soberanos Azar, dueño del Mirador de la Torre Latinoamericana y de otros muchos restaurantes, a quien le concedió Durazo la Oficina de Medición y Diagnóstico, Contaminación Ambiental, usó a una buena parte del personal femenino con que contaba para poner salones de belleza y atender sus negocios personales. A otras les impuso cuotas para ponerse a detener vehículos bajo el pretexto de la contaminación. Las que salieran a la vía pública tenían que regresar
mínimamente con 10 citas o requerimientos de vehículos para presentarse a los centros de diagnóstico, donde los manejadores eran extorsionados por los peritos respectivos, más su cuota de 1,000 pesos diarios en efectivo provenientes de sus búsquedas. Germán López Vie, de quien desconozco antecedentes, fue nombrado jefe de la Oficina de Antecedentes Penales, cuya recaudación diaria siempre fue incalculable. Juan Felipe Astorga Maicoté, dado de alta como teniente coronel y jefe del grupo bilingüe, fue recomendado por la entonces Secretaría de Turismo. Rosa Luz Alegría Astorga Maicoté manejaba a los guías ilegales de turistas que estafaban a los viajeros extranjeros y a los comercios relacionados con el turismo. También había mucho personal de inferior jerarquía, como fue el caso de muchas mujeres de la vida galante, que al quedar bien con los jefes, principalmente con Durazo, automáticamente eran dadas de alta como peritos de las oficinas de licencias o de vehículos, para que se ayudaran, y siempre con grados de oficiales, de tenientes para arriba. Con esta actitud se ofendía gravemente a los elementos de auténtica carrera policíaca que entregaron muchos años de esfuerzo sin haber alcanzado siquiera el grado de cabos. Había quienes tenían más de 25 años de antigüedad. Este equipo de trabajo, entre comillas, tan selecto facilitó al negro Durazo la obtención de incalculables ganancias ilícitas, verdaderas agresiones a la ciudadanía que ocurrieron durante la tenebrosa administración de López Portillo y en particular durante la gestión del titular de la DGPT.